José Alberto, gracias por estar con nosotros. Nuevamente, ¿qué nos puedes decir sobre lo que presentaba María Fernanda, el programa de Más Médicos? Bueno, el programa Más Médicos, como todos saben, ya terminó en el 2018, un poco antes de la asunción de Bolsonaro, porque ya él había anunciado que sería contra la continuación del programa como estaba estructurado, que ya es un programa que presumía ya la confiscación del 70% del salario de los cubanos y la limitación de otros derechos laborales. Entonces él se mostraba opositor a este programa, y entonces antes de que él asumiera, Cuba decidió sacar a su gente, ¿no? Lo cual, claro, es evidente porque perdía, si Bolsonaro cortaba esta manera de actuar de los contingentes cubanos de salud, perdía Cuba totalmente su ingreso, entonces no tenía más sentido esa permanencia, ¿no? Entonces, bueno, pero fue un programa que se mantuvo por 5 años, y que tuvo una gran capilaridad en Brasil, y bueno, constituyó una fuente importantísima de ingresos del gobierno cubano. Como sabemos, este fue un programa que fue, digamos, yo diría, un pilar muy fuerte también en las denuncias y en que se conociera en el mundo las condiciones en que los cubanos trabajan en estos contingentes, las condiciones de explotación, de vigilancia, de castigos a los que son sometidos en el caso de que no quieran regresar a Cuba. Como sabemos, son 8 años en los cuales no pueden regresar a Cuba, no pueden ver a su familia, se quedan apartados incluso de hijos a los cuales pasan todo ese tiempo sin poder ver, ¿no? Cuando hablábamos en el día de ayer, principalmente, y surge una vez más el tema, porque el alcalde de Medellín solicita la asistencia a través de una carta al régimen cubano de médicos cubanos, ¿no? No es la primera ciudad que lo está haciendo en estos momentos. ¿Qué es lo que ha cambiado de aquella época y de este programa a lo que se está haciendo en estos momentos con esos médicos cubanos? Sí, además, primeramente hay que decir que la exportación de servicios médicos cubanos a través de una sociedad anónima que ellos han constituido para eso, es la principal fuente de renta del gobierno cubano, es el motor económico de Cuba. Hoy día Cuba, el gobierno cubano es un estado parasitario cuyas principales rentas provienen de las remesas del exilio cubano y de la venta de estos servicios médicos, de agenciar estos servicios médicos, en los cuales ellos se quedan con 70% de todos los aportes que hacen los médicos, en algunos países hasta con más de eso. Cuba tiene esos personal sanitario en más de 60 países del mundo. Esto es más o menos un promedio anual, ¿no? Los ingresos pasan de los 6.000 millones de dólares anuales. Reporta más que el turismo, por ejemplo, a la economía cubana. En este caso de la pandemia, Cuba está extendiendo una brigada que ellos tienen, que se llama el contingente Henry Rebé, que dígase que es un norteamericano que participó en la guerra de independencia de Cuba, conocido como el Inglesito. Estas brigadas ya se han extendido durante la pandemia a más de 26 países del mundo. Más de casi 3.000 profesionales cubanos ya han estado en los más diversos países, desde Kuwait, Azerbaiyán, en el propio México, un contingente muy grande, casi más de 500 médicos cubanos, en Italia, en Andorra. Por cierto, en Andorra ya hubo 2 médicos que recién llegaron, desertaron del contingente, entre ellos un anestesiólogo que era uno de los Sí. dirigentes del contingente. Entonces Cuba utiliza este contingente, digamos, como lo está utilizando muy bien como mercadeo, como producto de mercadeo. Están mandando, los países están solicitando, por X motivos que podemos analizar, desde digamos, por costos más baratos, o por simples políticas populistas, están llamando a estos contingentes cubanos, y Cuba los está utilizando muy bien para su mercadeo, ¿no? De la venta de los servicios mayores que ya les comentaba, que reportan importantes Sí, cuantías a los cofres sí. públicos cubanos. José Alberto, ¿por qué
sigue siendo tan prominente el envío de médicos cubanos? Si son reconocidos internacionalmente como trabajo esclavo, si Human Rights Watch lo reconoce como trabajo esclavo, si el gobierno de Estados Unidos dice que es trabajo esclavo, ¿por qué siguen? Además, ya no son regímenes o países en vías de desarrollo. Ya no es solamente Venezuela o un gobierno Ujú, simpatizante como el de Dilma Rousseff con el régimen, o Bolivia. Italia está recibiendo médicos cubanos. ujú, Colombia está pensando recibir médicos cubanos. Argentina, ujú, que por más de que tenga un gobierno ahora de tinte kirchnerista, uno pensaría ujú. que tiene los estamentos democráticos como para no contratar trabajo esclavo. ¿Por qué está pudiendo más la necesidad de un médico que, que lo terrible que es contratar un esclavo? Bueno, esto yo no diría, Juan Camilo, que es una verdad esta conclusión a la cual tú llegas. Habría que analizarlo mejor. Exactamente este es el argumento que ha puesto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de que no le importa de dónde venga la fuerza laboral con tal de salvar vidas, ¿no? Claro que salvar vidas es lo principal, pero la fuerza, no creo que falte fuerza laboral en el caso colombiano, por ejemplo. Y no creo tampoco que haya una unanimidad internacional en la condena a estas misiones médicas cubanas y en el reconocimiento de que sea trabajo esclavo. Creo que Cuba hace un trabajo excelente. Si algo ha hecho muy bien el gobierno cubano en estos 60 años de gobierno, es el marketing y la propaganda. La capilaridad que Cuba alcanza en el sistema en el que ellos han montado internacional de solidaridad a Cuba es muy grande. De hecho, cuanto más vemos que se condenan las misiones médicas, cuanto más avanza en organizaciones internacionales la condena a esta trata de las batas blancas, más a más Cuba combate a través de sus sistemas internacionales de solidaridad, que incluye sindicatos, universidades, todo gestionado a través de las embajadas cubanas. Cuba aumenta esa propaganda. Por ejemplo, ahora hay una campaña fuertísima para concederle el Premio Nobel de la Paz a estas brigadas Henry Rebé, brigadas emergenciales cubanas para casos de desastres y pandemias. Está apoyadísima en Estados Unidos. Danny Glover, Alisa Walker, personalidades de la cultura, de la política, la apoyan. Ya la recaudación de firmas está avanzadísima y Cuba promueve esta campaña que parece Claro. una campaña independiente, la promueve los consulados cubanos, las embajadas, a través de sus agentes y de su diplomacia. Entonces, no es una unanimidad, todavía hay mucha gente que ellos convencen con el mito de la medicina cubana, de la superioridad de la medicina cubana y la humanidad de los servicios que ofrecen. Lo que pasa es que son héroes, sí, pero son víctimas, ¿no? Víctimas de un régimen que los termina explotando y comercializando como esclavos. Y eso es lo que Correcto. todavía no se han hecho las denuncias, ¿no? De que, como mencionabas, el régimen se sigue quedando con el 70% del salario. Y mencionábamos, ¿no? Recientemente, ¿qué pasaría en países donde los sindicatos están tan fuertes, ¿no? Que apoyan al régimen castrista, pero que sabemos que dentro de sus leyes laborales jamás permitirían que el gobierno se quedara con el 70% del salario de un trabajador. ¿Eso no se denuncia? Esa es la gran paradoja y la gran hipocresía de este sistema, ¿no? Los sindicatos, hay sindicatos que, digamos, no necesariamente los sindicatos médicos, no los sindicatos médicos, sino sindicatos ideológicamente alineados con el gobierno cubano, apoyan estas iniciativas, apoyan estas acciones del régimen de la isla, pero claro, en muchos países, en la mayoría, enfrentan la oposición de los colegios médicos, de las entidades que regulan la medicina, que incluso de la oposición política a los gobiernos que llevan estas brigadas, porque entienden la situación en la cual va. Y en muchos casos no hay necesidad real
de la presencia de los médicos cubanos. El caso colombiano, por ejemplo, en el caso este de Medellín, tengo entendido que otras ciudades se han sumado ya a esta, digamos, a este pedido que todavía no formal de médicos cubanos, por lo menos oficialmente no se ha dicho que es formal. Cali creo que también ha demostrado interés en pedir. Esto todavía no se ha llegado. Primeramente debería pedírsele a un gobierno central que coordina las acciones contingenciales contra la pandemia, que el envío de médicos, pues, debería buscarse soluciones locales y una vez agotadas ir a este recurso, ¿no? Esto de decir, bueno, vale todo, vale hasta trabajo esclavo con tal de salvar a la población, pero es que no se ha llegado a estos extremos. Entonces hay otros elementos acá en juego, hay otros factores que debemos analizar y que entran en juego, que son el factor ideológico, el factor populista, local, el factor de ganar una futura elección a través de después mostrarse como el salvador de una gobernación, de una población, tomé todas las medidas, enfrenté al gobierno central, traje hasta los cubanos, en fin, hay que analizar otros aspectos en eso. Y sobre si son héroes, realmente cumplen, como todo médico, una labor encomiable, están en el frente en el primer frente, en la primera barricada contra la pandemia, pero en el fondo cumplen la función de cualquier médico. No son más héroes los cubanos que otros médicos que atienden a los pacientes en la primera línea. Así es. Muchísimas gracias, José Alberto, por toda esta información y como decimos, pendientes de lo que está pasando, ¿no? Porque poco se habla del problema de fondo, la esclavitud moderna de la que en estos momentos se jacta el régimen cubano y que es avalada por el resto de los países. Muchísimas gracias por este comentario. Claro. Gracias a ustedes.